Muy buenas gotamitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a hablaros de una crítica, no de una película nueva o de alguna serie nueva, de alguna novedad, no. Como ya habréis visto en la miniatura, me estoy haciendo una especie de revisionado sobre una de las sagas más importantes de la historia del cine. Bueno, a ver, más importante de la historia del cine, quiero decir, bueno, es una saga que sí que ha hecho historia, sobre todo por el subgénero al que pertenece, por los actores que tiene, por las historias que nos cuentan, por la influencia que tuvo, sobre todo en el cine de acción, en una época en la que el cine de acción estaba muy en boga, entre la década de los 80 y los 90 del siglo XX, y hablo ni más ni menos que de la saga Arma Letal. Me estoy haciendo un revisionado de la saga, son unas películas que hacía mucho que no veía, siempre me han gustado mucho, sobre todo por el papel que tiene Mel Gibson como el agente Martin Riggs, así es que nada, antes de empezar vamos con la entrada y comenzamos. Introducción, muy fácil, muy sencillo. Vamos con la dirección de ni más ni menos que Richard Donner. Richard Donner ya venía de dirigir, antes de Arma Letal, venía de dirigir La Profecía, Superman, Los Goonies, Lady Halcón y bueno, aparte de venir antes de meterse ya en los cines, en las películas de gran presupuesto, venía de dirigir varias series, varios episodios policíacos, thrillers de varias, más o menos se movía en este género. Y bueno, pues ya se le presentó la oportunidad en 1986 de dirigir una saga de acción llamada Arma Letal, con el brillante guión de Shane Black. Shane Black, como sabéis, empezó sobre todo toda su carrera como guionista en Hollywood. Bueno, aparte su única, por así decirlo, bueno, única, no ha sido única, pero la aparición actoral en los años 80 que tuvo fue en Depredador. Y bueno, ya se le presentó la oportunidad de, como guionista, escribir Arma Letal, que escribió un primer borrador que estaba lleno de violencia al nivel de Depredador y tuvieron que reescribirlo, pero bueno, siempre se asignó, siempre fue él el escritor de Arma Letal. Siguió escribiendo las diferentes secuelas de la saga Arma Letal. También escribió El último gran héroe y bueno, como sabéis, de lo último así más reseñable que haya podido hacer, sobre todo en la dirección, fue Iron Man 3. Y bueno, por un lado tenemos también a sus protagonistas, Mel Gibson. Mel Gibson, un estandarte en aquella época, porque luego ya pegó el bajonazo, sobre todo se fue más a la dirección, como sabéis, con, entre otras producciones, La Pasión de Cristo y Apocalipto. Y bueno, pero en aquella época, en los años 80 y 90, Mel Gibson como productor y actor estuvo muy, muy en boga. Además era uno de los hombres más sexys de Hollywood, con una planta tremenda, un morenazo de ojos claros, bonita sonrisa, muy varonil también. Y venía ya de actuar en la famosa saga Mad Max, posapocalíptica, aquella utopía que nos presentaba donde los recursos eran limitados y él era un superviviente. Y era una saga muy original, ya sabéis, llena de acción trepidante. Y también venía de otras películas como El año que vivimos peligrosamente, Gallipoli, Gallipoli, que es sobre todo bélica, y Motín a bordo con Anthony Hopkins, ¿no? Entonces, bueno, ya traía una carrera actoral, pero sobre todo en el tema de acción y ciencia ficción con Mad Max, muy asentada. Por otro lado tenemos a Danny Glover, que bueno, su carrera actoral venía sobre todo de series y demás, pero no tenía papeles muy reseñables. Las tres grandes producciones que tuvo previas a Arma Letal fueron Único Testigo, protagonizada por Harrison Ford, Silverado, un western, y está la de Steven Spielberg, El color púrpura. ¿Qué más grandes nombres se nos suman a esta producción? Madre mía, bueno, la banda sonora, Michael Kamen, compositor y director principal, en colaboración con Eric Clapton, que también Eric Clapton estaba muy en boga en la época, el guitarrista apodado Slowhand, y bueno, que venía de la banda psicodélica Cream, y luego, pues, como sabéis, amigo de George Harrison, de los Beatles y demás. Michael Kamen, que dirigió varias de las bandas sonoras del cine que conocemos, sobre todo de acción, El último gran héroe también. Está La jungla de cristal, como no, como vemos ya muchas similitudes entre las bandas sonoras de todas las películas de acción que ha hecho. Que ha compuesto también Hermanos de Sangre, una miniserie bélica ya en los años 2000, la saga de los X-Men. No sé si hizo solo la primera o la segunda, bueno,
Impresionantes también esas bandas sonoras, entre otras, porque hay muchísimas. La de Robin Hood también, de Kevin Costner, El Príncipe de los Ladrones. Y bueno, pues ahora entramos en el subgénero. Esta saga entra en el subgénero de las buddy films, buddy movies o buddy cops, que como sabéis las características son dos protagonistas principales, una pareja que se suele llevar mal y tienen que unir sus fuerzas para luchar contra algo. Normalmente entraron más en boga en los años 80 con el cine de acción, aunque ya se venía de antes. Por ejemplo, tenemos ejemplos más claros como Laurel y Oliver, los famosos Gordo y el Flaco del cine mudo, empezando por ahí, puramente cómico evidentemente. Luego ya vinieron Bud Spencer y Terence Hill, sobre todo con sus spaghetti western de comedia pura y dura, ¿no? Y bueno, lo que es en el cine de acción, empezó más en el cine de acción policíaco. Bueno, también teníamos a Starkey Hatch, pero bueno, esa era al final una serie. Pero lo que era el cine, una gran producción un poquito seria, empezó en la moda con 48 horas, en 1982, protagonizada por Eddie Murphy y Nick Nolte, que bueno, ha sido un actor que ha tenido unos altibajos tremendos, sobre todo porque tuvo problemas personales de alcoholemia y demás, y Hollywood ya pues le apartó bastante. Pero bueno, ahí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Sobre todo Eddie Murphy, que luego ya se hizo más famoso a partir de ahí con Super Detective en Hollywood, mal traducido en España. Y bueno, también teníamos un ejemplo en esta época de buddy movies, de comedias con las películas de Gene Wilder y Richard Pryor, ¿no? Richard Pryor, que como sabéis salió en Superman 3, era el achaque cómico, ¿no? Y bueno, pues no me enrollo más, un poquito introductorio. Entonces, ya Arma Letal, yo creo que ya asentó este tipo de subgénero, y sobre todo en el cine de acción, ¿no? De las buddy movies, de una forma, bueno, pues ya una gran película de alto presupuesto, actores conocidos, un buen guión, creo que lo he dicho ya, bastante presupuesto, un director muy conocido ya, Richard Donner, asentado sobre todo con Superman. Entonces, bueno, yo creo que Arma Letal fue un poquito ya esa saga o esta trilogía que puso muy en boga o asentó ya este subgénero. Y bueno, pues yo creo que Arma Letal me parece una de las mejores sagas que hay dentro del cine y dentro del cine de acción, ¿no? Porque como, bueno, la primera de Arma Letal, lo que es el argumento en sí, vemos como dos policías, Roger Murtaugh por un lado y Martin Riggs por otro, se ven obligados a trabajar juntos en un caso de tráfico de drogas, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, bueno, a raíz del suicidio de una chica en Los Ángeles, empiezan a investigar y resulta que la chica tiene, bueno, lo que es sí, al final Roger Murtaugh se ve con una vinculación con el que es el padre de la chica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, todo lo que ha tenido influencia en su suicidio, aparente suicidio. Entonces, a partir de aquí, se ve obligado a unirse a Martin Riggs, al cual le derivan a este caso o a esta comisaría porque tiene ciertas tendencias suicidas y tiene unos métodos bastante peligrosos, ¿no? A la hora de trabajar. Y a partir de aquí ya pues se desarrolla toda la película, ¿no? Vemos que bueno, la película está muy bien desarrollada en lo que es introducción, nudo, desenlace, tampoco se enrollan demasiado, van directos al grano. Y la verdad que hay una química tremenda entre los dos. Ya se decía que fuera del rodaje, entre Mel Gibson y Danny Glover había muy buena química. O sea, hicieron bastantes migas, entonces esto al final llevado a la película se ve muy bien y se refleja muy bien, ¿no? Sobre todo ambos son unos actores, son unos actorazos estupendos, ¿no? Danny Glover está muy metido en el papel de... bueno, aquí la verdad que a diferencia de lo que era 48 horas, en 48 horas Eddie Murphy era un chico negro que tuvo problemas con la ley y estaba en la cárcel, y Nick Nolte era un blanco un poco más asentado. Pero aquí lo vemos al contrario, ¿no? Aquí es el blanco el que tiene... el que está un poco oído de olla, que tiene un grave problema pues, como decían, de tendencias suicidas o de métodos muy extremos a la hora de trabajar, ¿no? Y tiene problemas personales como con lo que fue el fallecimiento de la que era su esposa, ¿no? Y se ve mal viviendo en una autocaravana con un perro
y como no consigue olvidarla, a veces vemos cómo se intenta suicidar pero no lo consigue. Por otro lado vemos a Roger Murtaugh, el personaje de Danny Glover, que es un hombre de color con una familia negra, pero que está bien asentada, tiene su casa, es un hombre de familia, es un hombre clásico, muy disciplinado. Entonces, bueno, pues dentro de esta situación, de estas dos personalidades tan distintas, Danny Glover lo hace súper bien, ¿no? Sobre todo juega muy bien, mucho a su favor lo que es el vestuario y la planta que tiene el tío actuando, ¿no? Y luego por otro lado Mel Gibson también le pega muchísimo, sobre todo esa mirada tan expresiva que tiene, con ese peinado tan característico sobre todo de la época. Esas pintas de chulo le van muy bien también a Mel Gibson. Y bueno, la verdad que es una maravilla verles actuar juntos. Luego los villanos no están mal, la verdad que no está mal. Hay también unos factores, un contexto que les une, porque claro, desde la década de los 80 a lo que fue la guerra de Vietnam en los años 60, apenas había 20 años de distancia, tampoco había mucho más. Entonces uno de los elementos que están yo creo muy bien cogidos es cómo tienen ese punto en común de que ambos sirvieron en la guerra de Vietnam y de donde al final vienen los villanos, ¿no? Los villanos también tienen todo el tema del contrabando de la heroína viene desde la guerra de Vietnam por una asociación de la CIA que se llamaba Shadow, pero que tenía métodos muy bruscos a la hora de trabajar con temas de asesinatos y cosas muy turbias. Y está muy bien todo ese entramado de cómo el tema de la guerra de Vietnam se fue arrastrando. Yo creo que es lo cogieron un poco por todo este trauma que se va arrastrando, ¿no? Ya sabéis que en las películas de Hollywood, sobre todo después en la guerra de Vietnam y pues mucho más ya después de la guerra de Vietnam, pues como pasó en España con la guerra civil, ¿no? Arrastran todo este trauma de la guerra de Vietnam, todo el mal que hizo, ¿no? Y entonces eso es un poco la base, lo que rodea a los protagonistas, incluyendo los villanos secundarios, ¿no? Entonces yo creo que es también un muy buen punto de partida. Y bueno, la magia que tienen estas películas son, yo creo, sobre todo las escenas de acción trepidantes. Tienen muy buen ritmo. Los diálogos fluidos también, la naturalidad en las actuaciones está muy conseguida. Sí que es verdad que en el último tramo, en el final, la pelea que tiene Martin Riggs con el rubio, con el villano, con el señor Joshua, al principio esa pelea está muy bien, esa lucha cuerpo a cuerpo, la verdad que me encantó, es que no me acordaba de ella. Pero sí que es verdad que al principio está rodada de una forma un poco torpe, ¿no? Como que no se termina de apreciar. Al final también es una escena, aunque hay iluminación, pero es una escena en la noche, con la fuente de agua mojándolos constantemente. Entonces, bueno, creo que está un poco así, hecho un poco atropelladamente, pero bueno, no deja de ser una buena película, está muy bien. Me encantan además estas películas de acción, cómo cuidan mucho sobre todo las armas a escoger que identifican a cada protagonista, ¿no? Su arma identifica. Vemos al personaje de Roger Murtaugh como tiene un revólver, creo que no sé si dicen en la película Smith & Wesson o algo así, de 6 balas, que es un revólver que es algo como más clásico, también los revólveres que estuvieron muy de moda en la época del oeste, ¿no? Y Martin Riggs es un tío un poco más joven, tiene una Beretta 9 milímetros con un montón de un cargador que tiene un montón de balas, ¿no? Que es mucho más moderna, en fin. Porque eso también lo veíamos mucho, sobre todo en la película del último gran héroe, ¿no? En el personaje de Schwarzenegger tenía creo que se llama una Desert Eagle, que es un piponazo así, y al personaje evidentemente pues le pegaba, ¿no? Es algo muy característico, ¿no? Entonces, bueno, también vemos estos gags a veces. Bueno, el tema de la banda sonora, como decía, ¿no? Vemos cómo a Roger Murtaugh le identifica mucho lo que es el saxofón, ¿no? Ese saxofón emitiendo notas al azar, improvisadamente, con esa frase icónica de ya estoy viejo para esto, son gags típicos de negros, vamos a decirlo así, ¿no? Pero decían así, es que hoy en día parece que estos estereotipos cómicos no habría que tener cuidado. Y luego vemos por otro lado cómo nos introducen al personaje a través de la música de Martin Riggs con la guitarra. Entiendo que es Eric Clapton el que toca, y cuando están los dos juntos, saxo y guitarra se fusionan, está muy bien. Luego ya para los momentos tensos evidentemente usan cosas más orquestales, ¿no? También me hace mucha gracia en estas películas como pasó en La jungla de cristal. Aprovechan mucho las épocas navideñas, ¿no? O las etapas invernales. Bueno, de hecho esta película se estrenó en 1987 y al año siguiente
se estrenó La Jungla de Cristal. Como curiosidad también estuve leyendo. En un principio el personaje de La Jungla de Cristal de McClane iba a ser para Mel Gibson y viceversa, el de Martin Riggs iba a ser para Bruce Willis, pero bueno, ambos como que se cedieron o rechazaron ambos papeles y por eso aceptaron los que al final terminaron interpretando, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo creo que son sagas icónicas que yo creo que hay que recuperar, que no hay que olvidar. La década de los 80 y entre los 80 y los 90 yo creo que fueron dos épocas grandes para el cine, que marcaron a varias generaciones, cosa que era un cine novedoso, eran sagas súper peculiares donde yo creo que se ponía mucho amor en la realización, en los efectos especiales prácticos. De esas décadas salió Regreso al Futuro, salió Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, bueno, en fin, un sinfín de sagas icónicas que creo que ya todos conocemos. Así es que nada, hasta aquí mi reseña de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado dadle a like, suscribiros, difundid el vídeo y sobre todo difundid la cultura. Hasta la próxima.